3:29, sí, yo creo que Ya nos podemos ya ir se están uniendo. conectando algunos. Ujú. Eh, Entonces esperemos otro poquito para iniciar, porque veo poquitos, Sí, apenas hay están poquitos, ahí ingresando. están ingresando hasta ahora, sí. Listo, profe. Entonces esperemos un poquito. Mientras tanto, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Caledutol en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Muchachos, los que están ahí conectados ya saben muy bien que allí vamos a encontrar diferentes contenidos que se realizan de parte de la Dirección de Calidad Educativa en el marco del proyecto de Saberlo Todo, y así muchos otros que también adelanta esta sección de la Secretaría de Educación Departamental. Eh, no queda más que recordarles la puntualidad. De pronto yo sé que algunos ya están acá, de los que nos pueden ver ya, eh, pues están participando, pero para que por favor nos colaboren con sus compañeros, para que se conecten a esta sesión y a las demás que siguen en el marco de este proyecto que se está realizando para que ustedes tengan unas excelentes calificaciones en esa prueba de estado. Sabemos muy bien lo que nos va a ofrecer sacarnos un buen puntaje, las puertas que se nos van a abrir. Entonces, chicos, hay que hacerle con todo. Entonces, esperemos unos 2 minuticos más mientras ingresan el resto que falta y ya empezamos. Bueno, profe, mientras tanto, no sé si de pronto podemos mirar el chat, a ver desde dónde nos escriben, quiénes nos escriben, cómo se han sentido en este proceso, qué tal les ha parecido, las diferentes intervenciones que han realizado no solamente el presente profesor, sino las demás. Espero que les esté agradando mucho los pre-ICFES, que se sientan cómodos. Cualquier duda, pregunta, recuerden que existe una sección en esta plataforma para que revisen entonces lo que quieran allí manifestar. ¿Listo? Hola, buenas Obviamente. tardes, profe, buenas tardes, Hola, estudiantes. Sí, profe. efectivamente nos estaban diciendo que empezamos muy temprano porque empezamos a las 3 en punto, pero ya por aquí tenemos saludos en el chat. Juan Sebastián Escobar del grado 11 del Colegio Francisco Hurtado de Venadillo, Tolima. Por acá teníamos, bueno, nos decían que no se escuchaba, pero tal vez fue antes de iniciar que teníamos el micrófono apagado. Ya creo que todos nos pueden escuchar. Buenas tardes, buenas tardes. Recuerden poner su nombre porque generalmente nos sale usuario anónimo cuando ustedes solo escriben buenas tardes. Entonces, por acá se dice Julián del Colegio Pablo VI. Julián, bienvenido. Que no hemos vuelto a subir las clases a YouTube. Sí, ya estamos en eso porque sí vamos un poquito atrasados con las clases de la semana pasada. Los videos son largos y nos ha costado un poquito cargarlos todos como en simultáneo, pero la idea es sí ponernos al día con el tema de las clases, entonces vamos a ir revisándolo
para seguir cargando las clases ya de esta semana, pues a ponernos al día con las de la semana anterior y seguir revisando las de esta semana. Norelle Escobar del Colegio El Tesoro del Líbano, Nicolás Alfonso, ¿cómo estás? Juan Felipe Ruiz de Diego Fallón de Ibagué, María José desde Ibagué, nos están pidiendo link. Yo creo que es el de asistencia. En un ratico les ponemos el link de asistencia, ya lo tenemos listo, no se preocupen. Luis Ernesto Canoas del San Roque, buenas tardes para todos. Por acá dice, soy Laura, yo también soy la profe Laura, ¿cómo están? Julián del Colegio Santa Rosa de Lima, link de asistencia, por eso, bueno, yo sé que tienen problemas de internet, recuerden que yo siempre les anclo el link de asistencia en la parte de arriba para que no tengan problemas y ya en un ratico lo vamos a cargar apenas el profe nos diga. Creo que esas eran las preguntas, que no hemos terminado, si no vamos al día con las clases en YouTube, pero la idea sí es ponernos al día esta semana. Sneider Zamora de Anzoátegui, bienvenido. Dylan Sánchez de Ibagué. Luciana del Colegio Santander de Honda. Matt Jacob Peña del Colegio Nuestra Señora del Rosario del Espinal. Bueno, este está largo el comentario, vamos a leerlo mientras, antes de que empieces, profe. Sí, esta oportunidad que nos brinda el PREICFES nos dan certificado que se preparó. No, certificado como tal nosotros no les damos, sí les enviamos respuestas de los simulacros para que ustedes tengan un promedio y les enviamos también como el análisis del simulacro a las instituciones educativas, es decir, a sus rectores o a sus profes que están encargados de la prueba. Pero como tal certificado no les podemos dar porque, como ustedes ven, sí tomamos asistencia y todo, pero no es algo obligatorio, es algo que ustedes se unen los días que pueden, que es un tema virtual, por eso nosotros no podemos certificarlos como tal. María José Rojas de Rovira. Desde Tapias y Ibagué, Luis y Alejandro España del INEM, Murillo Toro de Ibagué, bienvenidos todos, Nuestra Señora de Lourdes del Líbano, Sneider de Anzoátegui. Listo, profe, esos son los comentarios y yo creo que ya podemos ir iniciando. Igual yo por acá les voy contestando sus comentarios en el chat, me van preguntando y les vamos contando cómo va todo. Ok, profe, muchísimas gracias por eh, orientarnos alrededor de estas preguntas. Sabemos muy bien qué dudas hay muchas. La idea pues de todo esto siempre es que ustedes fortalezcan las diferentes competencias que existen en cada una de las asignaturas. Eh, el certificado es un tema complejo, como lo manifiesta la docente acá en mención, porque pues hay algunos que pueden, hay otros que no pueden asistir, entonces el tema de la certificación se vuelve un poco compleja en ese sentido. Entonces, sin embargo, ustedes se les hace un seguimiento desde la Dirección de Calidad Educativa, todos tienen seguimiento debido pues a que nosotros es nuestro interés sobre todo es que ustedes les vaya muy bien en estas pruebas, pero sobre todo también nuestro interés radica en que las diferentes instituciones educativas que están en los municipios del Tolima, pues logren ascender en esas categorías que a nivel grupal evalúa también el ICFES. El ICFES, recordemos que no solamente nos evalúa a nosotros de forma individual, sino que también hace una especie de análisis, ¿sí? No es una especie, es un análisis, perdón, es un análisis en donde se analizan, valga la redundancia, cómo les va a ustedes, qué dificultades han tenido y esto los categoriza, por así decirlo, dentro de unos niveles también que utiliza el ICFES para, digámoslo así, organizar por grupos a las instituciones educativas y pues obviamente la Secretaría de Educación está interesada en que ustedes logren también impulsar esta calificación dentro de sus colegios. ¿Listo? Entonces, nosotros sí hay un seguimiento, sí hay un, digamos, un trabajo con los docentes también. Nosotros sabemos que existen algunos municipios que ya hemos visitado, que ya los docentes y los estudiantes pueden dar fe de ello. Entonces, podemos decir que sí va a haber un seguimiento, que sí va a haber esa oportunidad de mejoramiento en cada uno de los procesos,
pero como tal certificado no va a haber. La idea es que ustedes lleguen en ese ICFES y saquen un buen promedio, ¿listo? Entonces, una vez aclarada esta duda, vamos a empezar con la tercera sesión de esta asignatura, muchas veces poco comprendida, muchas veces con algunas dificultades de enseñanza, también podemos decirlo, porque la educación es algo que no es estático, es algo que va cambiando con el pasar de los tiempos, entonces tanto las partes directivas de la Secretaría de Educación, los maestros, los directivos docentes, los estudiantes, debemos pensarnos la educación desde estas dimensiones temporales. De hecho, más adelante les voy a hablar sobre lo que es la temporalidad dentro de este esquema o estas perspectivas de las ciencias sociales. Bien, entonces, no sé si ya cambió la diapositiva, no ha cambiado, no. No, profe, todavía estamos viendo la de ciencias sociales y competencias ciudadanas. Ok, Ahora sí, ya tenemos redes sociales. listo, ya tenemos redes sociales. No olviden seguirnos en @caledutor por Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ustedes mantienen pegados en esas redes sociales. Nos sirve bastante también contar con ese apoyo de ustedes, muchachos, padres de familia, docentes, directivos docentes, comunidad educativa en general, que estén muy atentos también pues a las dinámicas que venimos desarrollando en el marco de todos estos proyectos maravillosos que obviamente van a impulsar la educación dentro de los territorios del Tolima. Bien, no olvidemos las normas de etiqueta, que son muy importantes, por favor tenerlas en cuenta, el respeto por las diferencias, sobre todo en las clases de sociales. eh, Revisar el tema de la ortografía, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a dar unos tips semanales sobre la prueba de Ciencias Sociales Saber 11 del ICFES. Entonces, empezamos con una primera fase que es identificar palabras, ¿sí? Palabras que muestran de pronto un una concepción de que las cosas no pueden cambiar o que siempre van a ser así. Y como yo les digo, todo es, digamos, todo el sistema social, por así decirlo, siempre tiende a cambiar, porque las dinámicas culturales, las dinámicas económicas, las dinámicas políticas, siempre van a estar inmersas dentro de, digamos, de esa serie de cosas que son constructos sociales, ¿sí? Que son constructos sociales y un constructo social es como todo lo que, digamos, la sociedad busca establecer como una especie de orden, como una especie de dinámicas relacionadas con el Estado, pero sabemos muy bien que, por ejemplo, en el caso del pensamiento social, nos obliga a entender las ramas del poder. ¿Para qué? Para precisamente ir avanzando en esos desarrollos políticos que plantea la necesidad de no observar el mundo desde esa dinámica estancada, que las cosas no pueden cambiar, que las cosas son siempre así, porque lo sabemos muy bien que si vamos con esa intencionalidad a la prueba, pues vamos a tener una serie de inconvenientes. ¿Listo? Bien, lee la pregunta primero, muchachos, hay que leer. Leer es algo de los actos primordiales dentro de la presentación de la prueba, ¿sí? Usted no puede ir, por ejemplo, a tocar el motor de un vehículo. Yo sé que algunos ya manejan motico por ahí, ya algunos manejan el carro del papá, ya están en 11, ya van a la novia a recogerla en el vehículo de la familia. Pero resulta que si, por ejemplo, ustedes tienen algún tipo de inconveniente con el motor, ejemplo, pues, ¿qué es lo primero que debe hacer usted? ¿Meterle la mano al motor o leer el manual de instrucciones del vehículo? Entonces son cosas que nos llevan a nosotros a repensar precisamente lo del tema de la lectura. La lectura es algo transversal, es decir, existen todas las asignaturas que va a evaluar el ICFES. Entonces vamos a encontrar obviamente la necesidad de lectura en el contexto del inglés, así sea en otro idioma, vamos a encontrar la necesidad de lectura
también en matemáticas, de interpretar, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros sí o sí debemos tener muy en cuenta a la hora de enfrentarnos a esta prueba. ¿Listo? Entonces no olviden, si pueden tomarle captura de pantalla ahí, igual también voy a estar compartiendo, como lo he hecho en todas las clases que hemos adelantado, pues hemos compartido todos los materiales audiovisuales que utilizamos para que los estudiantes que no tengan la posibilidad, por temas de tiempo, por temas del SENA, por temas ajenos o no ajenos del proceso educativo, pues tengan la oportunidad de ingresar y revisar lo que hemos adelantado. ¿Listo? Bien. Prueba de sociales. Entonces, nos van a hablar de tres competencias en las ciencias sociales. No sé si de pronto desde el chat ya ustedes más o menos hayan tenido una aproximación a alguna de ellas y nos lo puedan manifestar. De pronto, ¿qué entienden, por ejemplo, como pensamiento social? ¿Qué entienden como análisis de los discursos, que no es una competencia, pero hace parte también del pensamiento social, porque eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a toda esta serie de cosas que acontecen en el mundo social, ¿sí? Somos los únicos seres hasta el momento descubiertos por nosotros mismos o que coexistan de pronto en el mundo con nosotros, que tienen la capacidad de construir, por así decirlo, una sociedad, ¿sí? Entonces, indudablemente tenemos que remitirnos, por ejemplo, a la prehistoria, donde todos eran por allá nómadas, que eran personas que estaban por allá solitos, que de pronto si se, digámoslo así, si se accidentaban, si tenían alguna dificultad, pues era muy fácil, digámoslo, para toda, teniendo en cuenta esta dinámica, pues que perdieran la vida. ¿Cuál es uno de los primeros signos que muestran civilización? El hecho de ayudarnos, ¿sí? Ya en la prehistoria, por ejemplo, se observa que algunas personas antes de volverse ya digámoslo así, desarrollar un territorio para asentarse, es decir, para construir sociedad, lo primero que tuvieron que hacer ellos fue ayudarse. ¿Por qué? Porque hay vestigios, ¿sí? Que muestran que, por ejemplo, para poder acceder a esa etapa del desarrollo, les tocó, por ejemplo, aprender a soltarse los huesos, es decir, como cuando usted por allá llega y se parte un huesito en la calle o lamentablemente en el colegio, entonces ya la persona le hacían como una especie de tablillas de yeso, otra persona, y el cuidado también emerge como una dinámica civilizatoria. Bien, entonces todas esas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Para qué? Para entender precisamente lo que son las competencias en ciencias sociales. Démonos cuenta de que no somos personas eh, apolíticas, ¿sí? Porque, digámoslo, el término de ser apolítico, ¿sí? De pronto va a entrar en una dinámica en la que nada, entonces todos eligen por mí, eh, el futuro, por así decirlo, del Estado depende de las personas que participen en la vida democrática de la nación. Y yo estoy como que muy ajeno a eso, pero sin embargo, a él lo afectan cuando, por ejemplo, se vulneran derechos, a él le afecta cuando, por ejemplo, hay inflación en el país, porque obviamente su dinero va a valer menos. Entonces, esa cuestión de llegar también con esa perspectiva a la prueba, como de no ejercer su rol como ciudadano, también debe ser reevaluada, por lo menos en ese momento, ¿sí? Yo sé que a algunos les gusta por allá, emergen muchas subculturas que muestran que se alejarse es como una especie de acto emancipador, de libertad, es totalmente respetable. El docente de ciencias sociales aquí no los va a coercitar, a cohibir de su desarrollo de la personalidad, pero por lo menos en esa prueba sí tenemos que tratar de ser como muy objetivos. ¿Qué nos muestra aquí esto? ¿Sí? Que la prueba no le pide al estudiante que responda desde su opinión,
ni desde lo que considera políticamente correcto o desde el deber ser. O sea, las cosas deberían ser así. Créame que la persona, por ejemplo, que odia a cierto grupo cultural, como por ejemplo a los afros, como por ejemplo a los indígenas, también podría decir, es que para qué se les protege, para qué se les conserva la memoria, para qué, para qué, para qué. O sea, no le ven sentido a las cosas, pero lo que para ellos está, digámoslo así en pocas palabras, correcto, pues realmente desde una perspectiva o una dimensión social, pues nada que ver. Y sobre todo, tengamos en cuenta de que el gobierno que tenemos en este momento, pues es un gobierno que está mostrando cierto interés para que se construya ciudadanía, para que se construyan ciertos procesos sociales para que todas estas dinámicas sociales, políticas y económicas pues tiendan a mejorar un poco, ¿no? Yo sé que hay dificultades, cosas malas, también, tampoco vamos aquí a decir, como lo venía denominando en la anterior clase, como una cuestión maniquea, el hecho de darle a ciertas cuestiones, digamos, la connotación de malas o ciertas cuestiones la connotación de buenas, no, eso tampoco en la prueba, pues ahí se lo van a evaluar. Entonces, mucho cuidado con eso. Lo que sí debemos estudiar es conceptos, modelos, dimensiones y los textos y sobre todo sus intencionalidades, ¿listo? Y además de eso, yo les venía contando y venía reflexionando en cuanto a lo que, digamos, iba a manifestar en el día de hoy en esta clase, ¿sí? Que el rol ciudadano se vuelve algo importante porque usted al fin de cuentas, si no sigue estudiando o si va a hacer cualquier otra cosa, yo supongo que ya el colegio no vuelve. Es decir, su proceso como estudiante en la educación básica y media del colegio ya termina con la presentación de la prueba saber y su graduación como bachiller en las diferentes modalidades que tengan sus colegios definidas dentro del PEI. ¿Sí? Pero necesitamos ciudadanos. ¿Para qué? Para que no se maten, porque de pronto el otro miró mal al otro, que porque, ejemplo, alguien lo pisó, alguien, por diminuteces, por así decir. Entonces, eso es lo que se necesita en la prueba. Evaluar el nivel de conciencia que usted como ciudadano pueda ejercer. Bien, sociales, Profe, social, por acá te cuento, perdón, sí, discúlpame que por acá tenemos una pregunta bien interesante antes de que se me vaya por acá del hilo del vale. chat. Profe, dicen, quiero saber si en sociales se evalúa esto. Primero, pensamiento social. Segundo, interpretación de análisis de perspectivas. Y tercero, pensamiento reflexivo y sistemático. Me preguntan por acá. A las demás les he ido Esa, contestando por aquí en el esa chat. es excelente, profe. Te agradezco mucho por esa pregunta. Es muy válida. Eso es a lo que estoy, digamos, yo tratando de introducir a los estudiantes, ¿sí? Para que entiendan de que en la prueba de sociales van a haber unas tres dimensiones o tres competencias que va a evaluar el ICFES. Precisamente son las que acabas de nombrar a través del mensaje del chat. ¿Listo, profe? Listo, espero que pronto haya quedado muy claro que esas competencias pues son las que va a hablar el ICFES. ¿Qué les voy a mostrar? Cada una, digamos, de sus dinámicas. Entonces, como lo decía la compañera, como lo decía la estudiante, lo preguntaba, van a haber tres competencias básicas, generales, ¿listo? Que son pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico. Ellas parecieran, por así decirlo, estar dispersas, ¿sí? Pero realmente muchas toman aspectos de cada una. Estamos en un mundo que es social, ¿sí? Todo para ciencias sociales tiene conexión, ¿sí? Las cosas en ciencias sociales no aparecen de la nada, tienen un origen, tienen un génesis por allá para los que entienden, digamos, esta palabra del génesis, tienen un origen.
tener una explicación. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Entender y buscar precisamente esas explicaciones y sobre todo proponer cómo se pueden mejorar ciertas condiciones en este mundo. ¿Listo? ¿Desde qué? Desde por lo menos estas tres competencias básicas, ¿sí? Por eso dicen básicas. ¿De dónde sale este texto? Obviamente la guía de orientación de la prueba saber, el mismo ministerio nos lo está dejando muy en claro. Entonces, primero deben de tener muy en cuenta que son tres competencias. Segundo, deben de tener muy en cuenta lo que es buscar la guía de orientación de la prueba Saber 11. Ahí le están diciendo qué es lo que le van a evaluar a usted, cómo son los modelos de la pregunta, que de hecho acá también tengo, les traje para compartirles a ustedes por niveles. Entonces, eso es algo que como usted, tanto los docentes, porque la responsabilidad por así decirlo, no solamente los docentes, también es nuestra como estudiantes, chicos, no todos son derechos, nuestros deberes también es comprender qué es lo que nos van a evaluar, para que después de pronto pues no nos enfrentemos a una desilusión, que es que esto no lo aprendí, que esto no lo alcancé a ver, el tiempo en el colegio a veces se pasa muy rápido, no es, digamos, tampoco culpa de los profes, entonces algunos temas se quedan sueltos. Entonces, ¿cuál sería su deber? Complementarlos, tratarlos de entender, sean curiosos. Créame que la curiosidad lleva cosas muy positivas dentro de lo que es esta dinámica de la educación, porque cuando usted es curioso, usted no espera que alguien le explique, sino que usted va ahí mismo y busca por allá y dice, ah, esto es así. Y resulta que esa pregunta con la que usted iba se dividió en miles de preguntas más, entonces démonos cuenta lo que es importante de ser autodidactas. Entonces, esa es la invitación, obviamente, en el día de hoy, no quedarnos solamente con lo que nos dan en el pre-ICFES, no quedarnos solamente con lo que nos dan en las clases, sino también entender que nosotros, nuestro deber, también con nosotros mismos, es sacarnos un buen puntaje, mejorar nuestras condiciones a partir de todos estos beneficios que ofrece el Estado, entes gubernamentales y no gubernamentales, entonces que existen y que muy seguramente a veces hasta se pierden. ¿Por qué? Porque de pronto no hubo los estudiantes suficientes, de pronto no hubo los estudiantes con los puntajes requeridos. Entonces, ojo con eso, ¿listo? ¿De dónde salen estas tres competencias? Entonces vamos a los estándares básicos de competencias en ciencias sociales y ciudadanas que se encuentran publicados en el Ministerio de Educación Nacional. Los estándares básicos de competencias son un documento que utilizan sus profes, ¿sí? Para lo que es la preparación de lo que se ve en el área, lo que les enseñan en el plan de clase. Entonces, no es solamente ir, por ejemplo, a explicar cierto tema, sino que usted desarrolle unas competencias a partir de ese tema, ¿sí? Por eso se llama estándares básicos de competencias. Entonces, muy importante tener en cuenta ese aspecto también. Si ustedes también están en la disposición de autodidácticamente entender este texto. Si quiere, también se los comparto a través del WhatsApp. Ustedes lo leen. Allí van a encontrar, por ejemplo, temas, muchos temas que obviamente están enmarcados dentro de unos ejes temáticos, valga la redundancia, enfocados al desarrollo, por ejemplo, del conocimiento espacial, del conocimiento histórico, de las competencias ciudadanas, de las relaciones ético-políticas, porque así se llaman. Me lo sé todo de memoria porque pues es un texto con el cual pues yo me familiarizo mucho porque para mí dentro de mi formación y dentro de mi desarrollo profesional, pues siempre ha estado muy presente entender estos aspectos para que ustedes, obviamente como estudiantes, reciban pues una educación que es la esperada por parte del Estado. ¿Listo? Bien. Competencia de pensamiento social. Mire lo que nos dice la competencia de pensamiento social. Evalúa la capacidad del estudiante para usar conceptos básicos, vuelven y lo repiten, básicos, de las ciencias sociales y su conocimiento de los principios constitucionales
y del ordenamiento político colombiano con el fin de analizar situaciones sociales. Analizar es diferente a hacer prejuicios, ¿sí me hago entender? A tomar parte. Analizar es diferente a decir esto es lo que es políticamente correcto. Analizar es diferente, obviamente, es que debería ser así. No, nos están pidiendo solamente analice. ¿Listo? Situaciones sociales, que pueden ser, por ejemplo, casos de vulneración de derechos humanos, de derechos fundamentales. ¿Qué puede hacer usted, por ejemplo, cuando le vulneran el derecho a la salud en su EPS, que se está viendo mucho por estos días? ¿Qué mecanismos un Estado social de derecho nos ofrece para defenderlos? ¿Cómo funciona el Estado social de derecho? ¿Qué beneficios trae el Estado social de derecho? Con la constitución decimonónica que teníamos por allá del siglo XIX, existían cosas muy, digámoslo, muy construidas a partir de una dinámica catolicista, a partir de una dinámica colonial y obviamente postcolonial, con carácter e intereses, ¿sí? Conservadores. No estamos diciendo si son buenos o malos, simplemente existían allí. Es lo que quiero que ustedes entiendan. Por ejemplo, el profesor acá no viene a hablar mal del catolicismo, el profesor acá no viene a hablar mal del conservadurismo, simplemente estoy analizando unos hechos particulares, no más. No estoy diciendo si lo que hacen es bueno, no estoy diciendo si lo que hacen es malo. Entonces, ojo con eso también. Como el profesor a nosotros nos presenta el conocimiento, es la mejor forma de pronto para nosotros entenderlo. Entonces, eh, lo que yo les vengo a contar es precisamente algo que usted con el pasar del tiempo va desarrollando si se va entrando obviamente al mundo de las ciencias sociales. Si no, usted debe mínimo desarrollar aspectos obviamente de estas perspectivas a partir de unos conceptos básicos. ¿Listo? Usted no se puede ir del colegio, por ejemplo, sin entender qué es una tutela. Usted no se puede ir del colegio sin entender qué es un plebiscito. Usted no se puede ir del colegio sin entender qué es un derecho de petición. Usted no se puede ir del colegio sin entender, etcétera, etcétera, de situaciones que existen, a pesar de que no las veamos, pero existen en diferentes territorios del país. Entonces, ese tipo como de dinámicas y de análisis son las que se van precisamente a observar en pensamiento social. No sé si de pronto hay más preguntas, profe, y Sí, si todo profe, está por acá quedando tenemos claro. varias preguntas y una muy recurrente. Entonces dice Ujú. que sí podríamos ver un día un video de historia y realizar una serie de preguntas referentes al video para variar las clases. Ok, bueno, póngale cuidado, profe. El tema es el siguiente. Hay que entender que estamos no en clase, es decir, la responsabilidad de, digámoslo, diseñar, impartir cierto contenido recae en el docente de su institución educativa. ¿Listo? Si de pronto no tienen docente o si de pronto, como les dijera yo, no están viendo los temas que deberían ver, entonces es algo que muy a modo de respeto usted le puede manifestar a ese docente personalmente. Usted le dice, profe, es que qué pena, es que yo vi que, por ejemplo, en los estándares básicos de competencia se tiene que ver obligatoriamente todo lo que tiene que ver con los procesos de participación democrática. Y estamos viendo por allá, ejemplo, no estoy diciendo que pase, estamos viendo videos o estamos viendo cuestiones muy, digámoslo así, muy amplias, ¿sí? Muy amplias en una perspectiva por lo menos para la comprensión de un estudiante de grado 11. Entonces, 1000 años de historia, 1000 años de historia usted no los puede ver en un periodo, en un semestre, ni siquiera en un año. Sin embargo, pues a veces se tratan los temas de sociales a partir de esta dinámica y es completamente erróneo. Sin embargo, pues recuerden muy bien que no es una clase, es un pre-ICFES y pues el pre-ICFES tiene otras intencionalidades y otra naturaleza que de pronto sí quiero que de pronto
valga la redundancia, tengan muy en cuenta, ¿sí? Yo no puedo venir acá a darles una clase a ustedes de ciencias sociales porque el PEI del colegio puede ser muy diferente al que ustedes de pronto pueda tener con otro compañero. eh, y sobre todo es que mi interés es que ustedes entiendan la estructura de la prueba de ciencias sociales. Las clases ustedes obviamente las tienen que ver con sus profes, pero a mí principalmente me interesa que entiendan la estructura, que se familiaricen con la prueba y que se den cuenta que de pronto sí es complicado porque tiene diferentes tipos de niveles, pero es algo con lo que ustedes pueden, obviamente, hacerle frente. Es decir, no tengan miedo a la prueba de sociales, no sientan que de pronto los textos son complicados, sino que pongas a estudiar juicioso, repase, comprenda la estructura de la prueba, que esa es una de las invitaciones que yo les hago, por eso les hablo de los marcos de referencia, por eso se les habla de las guías de orientación, por eso se les habla de los estándares básicos de competencias, por eso se les habla mucho también de legislación para que comprendan que de cierto modo esto es algo que está estructurado y esa estructura la debemos nosotros entender. ¿Listo? Entonces no sé Profe, si hay hayan dos más dudas. preguntas también muy recurrentes por acá en el chat. Una de Ujú, ellas es que como al principio hablamos de de los videos de YouTube, me decían que no los encontraban. Entonces ya les publiqué en la parte de arriba el link del diagnóstico de inglés, que es el que ya tenemos cargado, por ejemplo, en el área de inglés. Y a partir de ese ahí ya el mismo algoritmo les va mostrando todos los videos que ya están cargados. Pueden entrar y ahí los van ujú. buscando. Y entonces ese es uno de los links que tenemos anclado. Y el otro, pues porque obviamente ellos empiezan desde muy 3:30 de la tarde a preguntar, es por la asistencia. Ya tenemos el link de asistencia también cargado, ahí en el segundo link que les anclé en la parte de arriba. Entonces pueden comenzar a diligenciar su asistencia. Pueden ir La revisando, ya asistencia. les dijimos a los que llegaron súper tempranito que no están todos los videos de YouTube cargados, que la idea es el lunes ponernos ya al día de las 2 semanas que llevamos de clase, pero ya tenemos algunos, entonces pueden comenzar a revisar algunos de esos, los de los diagnósticos específicamente ya están todos y la idea es el lunes estar ya al día con los que teníamos pendientes. Muchas gracias, profe. Gracias por la aclaración. Sí, recuerden que esto es algo con mucho alcance. No es lo mismo que usted hacer una clase con 30, 40 estudiantes, sino que estamos hablando de cientos y hasta miles de personas que están siguiendo este proceso a partir de las instituciones educativas. Entonces es algo que es eh, algo complejo de manejar, pero sin embargo estamos ahí en ese desarrollo. ¿Listo? Profe, Entonces, también nos preguntan por aquí antes de que continúes que si hoy terminamos las preguntas de Kahoot y que si nos puedes dar un tip para entender los textos de ciencias sociales con más facilidad. Ahí te dejo esas dos preguntitas nuevas del chat. tips relacionados a comprender las pruebas de ciencias sociales. Ok, listo. Al principio de la clase di unos tips, eh, pero la idea es que con el desarrollo de más clases yo irles soltando todo, ¿sí? No les voy a soltar todo en una misma clase porque es mucha información. La idea no es llenarnos tanto de información y recurrir tanto a la memoria, sino que la idea es de pronto también generar comprensión. Así no avancemos de pronto mucho porque sociales es muy amplio, pero lo que veamos sea comprendido, ¿listo? Entonces sí es de pronto necesario eso. Vale, entonces vamos a seguir, sin embargo yo voy a tener en cuenta digamos, las sugerencias, es importante tenerlas en cuenta. Los temas de los videos a veces es complejo, yo se los podría compartir por WhatsApp, no lo puedo colocar en la presentación debido a que nuestros compañeros, sobre todo de las zonas rurales, pues no tienen suficiente banda ancha para poder observar un video, ¿sí? Entonces también a nosotros nos interesa llegar a ellos, pero claro que sí, yo les puedo más bien, qué sé yo, hacer un taller, montarles un video y decirles, bueno, vamos a hacer esto y para la próxima clase vamos a dialogar. Eso sí podemos hacer, claro que sí. Pero en sí, colocar videos en la presentación no puedo porque pues ya les expliqué el por qué. ¿Listo? Igual estamos abiertos a, a sugerencias que tengan ustedes, obviamente, y que les facilite el proceso.
porque yo supongo que de pronto la estudiante está diciendo esto a partir de su habilidad que tenga para entender el contenido, ¿sí? A partir de lo que son los videos. Es una forma también de aprender. No aprendemos solamente a partir de un texto, sino que aprendemos a partir también de videos, de juegos, ¿sí? No nos vamos a encasillar solamente en una forma de entender este mundo, sino que existen múltiples. Pero pues hay que entender también que no todas las personas tienen, en el caso de los estudiantes de las zonas rurales, como lo decía, la posibilidad pues, de tener este contenido. Pues la idea también es hacerlo accesible para todos. ¿Listo? Bien, entonces, interpretación y análisis de perspectivas. Oiga lo que nos dicen ahí. Evalúa la habilidad del estudiante para analizar la información que circula en la sociedad sobre asuntos políticos. Hasta esa coma, ¿ustedes cómo creen que puede llegar esa información? No sé si de pronto en el chat puedan participar. ¿Cómo nosotros nos llega, por ejemplo, información sobre asuntos políticos? En este caso, a modo muy general, resultados de las votaciones al Senado y Congreso que pasaron pues este domingo y que sus papás y algunos de ustedes ya mayores de edad tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho y su deber al voto. ¿Cómo creen ustedes entonces que se socializaron esos resultados? ¿O será que la registraduría nos llegó y nos dijo, no, es que este es el senador, no, es que este es el congresista? Y todo el mundo como que, bueno, no creo que sea así. ¿Cómo llega esa información? ¿A través de qué medios? Yo sé que ustedes conocen muchos Por aquí en medios. el chat ya nos están diciendo, por los medios de comunicación, Ujú, en las noticias o periódicos, a ver qué más nos dicen por acá en el chat, por las noticias, dice otro comentario, en redes sociales, sí, actualmente mucho en redes sociales nos dicen noticias. Bueno, exacto. ese es como el general de las Sí. respuestas, en las No, noticias y en las redes sociales, profe. muchas gracias, profe. Entonces, démonos cuenta que la información va a estar en muchos medios, el radio, los periódicos, las redes sociales, sobre todo que ustedes de esta generación son tan cercanos a este dispositivo, los celulares, se van a dar cuenta que van a encontrar información buena o mala, depende de la experticia que haya desarrollado usted durante estos 11 años dentro de esta dinámica de las ciencias sociales. Es decir, ¿será que todo lo que me dicen en las redes sociales, será que todo lo que me dicen en el canal de noticias, será que todo lo que me dicen en el periódico es cierto? ¿Tiene prejuicios? ¿Tiene sesgos? vulnera, busca malinformar, vulnerar ciertos derechos como la privacidad de la gente? ¿Será que todo eso es válido dentro del periodismo que se hace dentro de estos medios? Entonces, eso es lo que uno tiene que entender en la interpretación y las análisis de perspectivas. Es decir, bueno, me están diciendo aquí que X partido, ¿sí? Ganó fraudulentamente las elecciones y puso 60 escaños en el Senado de la República, ejemplo, ¿sí? Pero otro nos dice, puso 60 escaños, pero en el reconteo de votos se observa que no hay problemas, que los formularios 14 coinciden con el número de votantes. Entonces, démonos cuenta que a pesar de que hablen de un tema, la interpretación, la intencionalidad, depende obviamente de la persona que está allá, del grupo político que represente, etcétera, etcétera. Pero también debemos tener en cuenta de que esa información la debemos nosotros analizar, ¿sí? ¿Cómo piensa el empresario? ¿Cómo piensa la mujer de a pie? ¿Cómo piensa la gobernadora? ¿Cómo piensa el presidente? ¿Cómo piensa el senador?
cómo piensa la señora que va y asa las arepas que se encuentran en la esquina, porque mientras va dando la arepa resulta de que alguien llegó hablando de política y usted escuchó mientras lo mandaron a comprar los 5.000 de arepas que comen al otro día con sus hermanos en el desayuno y resulta que ella estaba hablando sobre algo y usted le quedó sonando, pero no supo nada porque usted no, mejor dicho, no conoce noticias, no se interesa en la vida política. Entonces, eso es lo que busca digamos, esta dimensión de la evaluación de las ciencias sociales, que ustedes desarrollen esa, obviamente, necesidad de interpretar y analizar la información y las diferentes cosmovisiones que coexisten dentro de este mundo social que nos rodea, dentro de este espacio geográfico llamado Colombia. ¿Listo? Con una cultura particular, con unas dinámicas particulares, con una economía particular, con una política particular. ¿Sí? Hasta el momento no estamos hablando, si se dan cuenta, no estamos hablando de que si son buenas o malas, simplemente entendamos cómo se manifiestan estos sujetos políticos a partir de ciertos asuntos políticos que los afectan, porque a todos nos afecta si son cosas buenas o son cosas malas las que se deciden a partir del poder público. ¿Listo? Bien, espero que haya quedado claro. No sé si hay más preguntas. Profe, en este momento nos acompaña también el profe Helio, que nos va a ayudar con una pausa activa, que hay una pausa activa, entonces voy a compartirles la presentación también del Entonces dejo profe de Helio compartir y... yo. Ah, tú la tienes para compartirla, listo, perfecto, No, dejo profe. de compartir. Sí, 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 yo ya voy a Ya. compartirles la Listo. presentación. Vamos con el profe Elio a Es descansar un algo poquito. corto, pero ya les voy a compartir para que puedan tener también pausas activas, listo, de ciencias sociales con el profe Helio y los dejamos con él un momento. Hola chicos, buenas tardes, una feliz tarde. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien, mucho gusto. Nuevamente el profe Elio acompañándolos en este bello y hermoso proceso que es el PREIPES que desarrolla la Secretaría de Educación del Tolima y con mucho cariño de parte del área de calidad educativa. Chicos, bueno, el día de hoy tenemos una dinámica bastante chévere, bastante nutrida, la cual consiste en conocer cuáles son los puntos cardinales. Muchos de nosotros sabemos que hay norte, sur, oriente, occidente, pero no nos sabemos ubicar si no es con un aparato, con una brújula. Entonces la idea es que podamos también nosotros ubicarnos en los puntos cardinales teniendo en cuenta algo muy sencillo, algo que sale todos los días y es el sol, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a mirar por dónde cada uno de ustedes, como habíamos dicho ayer, salimos, ¿sí? Nos despejamos un poquito del computador, unos 80 centímetros, 1 metro aproximadamente, y empezamos a hacer un calentamiento breve de manos, un calentamiento de cabeza, de cuello, ¿sí? Para un lado, para el otro, para poder hacer esta actividad. ¿Listo, chicos? La idea es que ustedes se puedan despejar de la pantalla un poquito, puedan tener otro espacio donde podamos también tener una actividad física. Recuerden que la actividad física es muy buena para el desarrollo del cerebro, para que nosotros funcionemos de forma integral y de forma completa. ¿Listo, chicos? Entonces, listo. Vamos a hacer un aleteo con las manos, ¿sí? Vamos a hacer un skipping breve ahí y empezamos a movernos. Listo, chicos. Aquí brevemente unos 30 segundos para despejar, estirando un poquitico, chicos. ¿Sí? Nos movemos para arriba, para abajo. Listo, nos estiramos. Movemos las muñecas aquí brevemente, chicos. Muy bien. Muy bien. Todos allá desde sus casas vamos calentando. Listo. La primera, eso, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Entendido. ¿Todos lo escuchan bien perfectamente? ¿Todos bien? Entonces, todos nos vamos a ubicar, cada uno desde sus casas, por donde sale el sol. ¿Por dónde sale el sol? El sol siempre sale por el este, que es lo mismo decir oriente, y se esconde por el oeste, que es lo mismo decir occidente. ¿Listo? Entonces, en ese caso, aquí donde yo estoy, el sol sale por acá, ¿sí? Sale por este lado. Siempre sale todos los días por la mañana, a las 5:30, 6 de la mañana, sale por este lado. Entonces ustedes allá en sus casas, cada uno se va a ubicar así, por donde sale el sol. Vamos a abrir los brazos, ¿sí?
y a nuestro lado derecho, por donde sale el sol, vamos a hacer ¿listo? 1, 2, 3, listo. ¿Qué vendría siendo cuál? En este caso el oriente o el mismo este, ¿listo? Oriente es el mismo este. Bien, todos, ahorita vamos a dar 3 palmaditas al oeste, que es el mismo occidente. ¿Listo, chicos? 1, 2, 3. Bien, ya aquí, en estos dos ejercicios que hemos hecho, ya tenemos lo que es el este y el oeste, o lo que es el oriente y el occidente. Listo. Entonces, ¿cuál es nuestro norte? Nuestro norte es nuestro frente y nuestro sur es nuestro occidente. ¿Listo? Entonces, vamos a apuntar a nuestro norte. Nuestro norte con las manos hacia adelante. Este va a ser nuestro norte y hacia nuestra espalda va a quedar el sur. Siempre es así. ¿Listo, chicos? Esos son los puntos cardinales y muy chévere aprenderlos de esta manera porque es una forma didáctica, otra estrategia, otra forma de aprenderlos, ¿sí? Teniendo en cuenta que el sol siempre sale por el oriente y se esconde por el occidente. ¿Vale, chicos? Entonces, como el sol siempre sale por el oriente, nosotros vamos a poner la mano derecha, siempre va a ser nuestra mano derecha para poder ubicarnos hacia donde sale el sol, ¿sí? Y abrimos la otra mano, que es el occidente, chicos, y como pasemos la mano derecha, nuestro frente va a ser el norte y nuestra espalda va a ser el sur. ¿Listo, chicos? Espero que hayan aprendido los puntos cardinales. Ahorita continuamos con la próxima presentación, con la próxima diapositiva, ¿vale? Esta es más fácil todavía. Dice reto geográfico. Aquí tenemos el mapa mundi. El mapa mundi. Están todos los 5 continentes que se encuentran en el mundo. ¿Listo? Ya ustedes ya saben cuáles son los continentes, al grado 11, ya me imagino que los conocen perfectamente, los montes, se conocen los ríos, se conocen cada uno de los países, o los países por lo menos más representativos de cada uno de estos continentes. Bien, chicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Yo voy a mencionar un color, de acuerdo a los colores que están en el mapa. ¿Listo? Ustedes me van a decir qué actividad es la que tenemos que hacer de acuerdo al color, ¿vale? Y cuál es el nombre del continente, ¿listo? Entonces tenemos 5 colores aquí, 5 colores acá, tenemos amarillo, tenemos azul claro, azul oscuro, naranja y como un púrpura, rojo o un fucsia, más o menos es como un fucsia, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el continente? Todos van a escribir ahí en el chat, ya inmediatamente van a escribir cuál es el continente que se encuentra con el color amarillo. ¿Cuál es el continente que se encuentra con el color amarillo? Chicos, van escribiendo todos ahí cuál es el continente. ¿Listo? Y lo vamos a representar. ¿Qué tenemos que hacer con el color amarillo? ¿Qué tenemos que hacer? Girar sobre sí mismos, girar sobre sí mismos, girar sobre sí mismos, girar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bien, chicos. Vamos a poner otro color. ¿Dónde Asia. estamos ubicados? ¿Dónde estamos ubicados, chicos? ¿Dónde estamos ubicados? Dicen los estudiantes que el amarillo es Asia. Profe. Asia, muy bien. Asia. Asia. Sí. África. Uy. Uy, no, Europa. usted está No. daltónico. Está Europa. daltónico. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Colombia. ¿Y Colombia a qué continente pertenece? ¿A qué continente pertenece? ¿A qué continente pertenece Colombia? Europa del Occidente o recordemos muy Colombia bien pertenece que Rusia también hace a parte de América. Europa. Entonces, América. también tiene una parte en Asia por allá, Rusia, por los Rusia. lados del estrecho de Bering. Sí, Ok, señor, Asia. perfectamente. Bueno, en el próximo continente es donde nosotros estamos habitando en este momento, donde cada uno de ustedes se encuentra. ¿Dónde es? Díganme qué color ustedes es. Díganme qué color es. ¿Ah? Ustedes ahí escriban qué color es y vamos a hacer la actividad que nos dice el continente. ¿Cuál es la actividad? Ok. Color. Yellow, red, blue, Bien. Sí, entonces es orange. rojo.
el color donde estamos ubicados nosotros en este momento es el rojo o el fucsia. Muy bien, que lo vemos allí, lo vemos todos, ¿bien? Porque nosotros pertenecemos a Colombia y Colombia pertenece a qué continente? A América, chicos, América. ¿Vale? Entonces, nosotros pertenecemos a América, muy bien. Entonces vamos a hacer la actividad, lo vamos a hacer representar con el movimiento que nos dice allí, ¿vale? ¿Cuál es el movimiento? Vamos a levantar los brazos, chicos, vamos a levantar los brazos, muy bien. Muy bien, vamos a estirarnos, vamos a estirarnos, a soltar la cojera. ¿Sí? Eso, chicos, muy bien, muy bien. Una, dos, tres, cuatro y cinco, chicos, muy bien, bien. Continuamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Vamos avanzando poco a poco porque hay otra diapositiva que también es bien chévere, ¿vale? Laura, ¿me colaboras, por favor? Bien, esta es sencilla, chicos. Ustedes solamente tienen que escribir ahí en el chat si es falso o verdadero, ¿vale? Es muy sencilla. ¿Cuál fue el líder político que dijo, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo y el pueblo es superior a sus dirigentes? ¿Cuál fue el líder político que dijo, según lo que nos está diciendo la información acá es Simón Bolívar, verdad, mentira o chisme? ¿Listo? Entonces coloquen ahí falso o verdadero. ¿Verdadero o falso? Simón Bolívar fue el líder político que dijo, yo no soy un hombre, soy un pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes. ¿Verdad o falso? Escriban ahí todos, por favor. Escriban, escriban. ¿Es verdad o falso? ¿Quién fue? ¿Quién habrá sido? Chicos, ¿quién habrá sido? Bueno, vamos a ver qué nos han respondido nuestros estudiantes. Todavía no ¿Verdadero? responde. No, no estamos a los colores ya, estamos con quién fue el personaje histórico. Si fue, ¿quién fue? ¿Verdadero? ¿O cómo es ahí, profe? ¿Fue el Cuéntenos. que dijo esa frase? No, pues simplemente estamos preguntando, estamos preguntando. Según la historia, Simón Bolívar fue el líder político que acuñó la siguiente frase: yo no soy un hombre, soy un pueblo, y el pueblo es superior a sus dirigentes. ¿Habrá sido Simón Bolívar? Pregunto yo, porque esa es ¿Podemos dar tips? realmente la pregunta. ¿Podemos, ¿Sí? podemos Solo les dar va, sugerencias? claro, imagínense que esa frase aparecía en un billete muy común que todos Ajá. utilizábamos. Muy bien. Y es más, vamos a dar otro tip. Ese líder político fue asesinado en Colombia en una campaña que tenía, en una campaña presidencial, ¿sí? Tiene un nombre muy particular. Pero entonces la pregunta ¿es verdadero o es falso? Respondan ahí en el chat, por favor. Si es verdadero la afirmación que se está haciendo aquí en esta pregunta, ¿fue Simón Bolívar o quién habrá sido? Por la culpa de este magnicidio, hubo un evento social que Ajá, manifestó esa incomodidad en Bogotá. claro, de ahí salió el bogotanazo, muy bien. Sí, señor. Entonces, chicos, falso o verdadero. ¿La respuesta cuál es? Falso, sí, porque Simón Bolívar no fue el que acuñó esta frase. Esta frase, para quienes no saben, la acuñó Jorge Eliezer Gaitán en un discurso político, unos días antes de que lo asesinaran. Muy bien, chicos, muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, entonces, ¿vale? Esto es facilito. Simplemente decir también si es verdadero o falso. La pregunta es la siguiente. Dice, durante el conflicto de la guerra colombo-peruana, se invadió la ciudad de Leticia por parte de Perú entre los años 1932 y 1933. ¿Será verdadero o será falso? ¿Ustedes qué dicen? Allá la historia, los históricos. ¿Ah? Chicos, en el conflicto colombo-peruano se invadió la ciudad de Leticia. Ese fue el motivo. Ese fue la causa por la cual hubo la guerra en ese momento, en 1932 y 1933, chicos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dice la historia? ¿Verdadero o falso?
Por supuesto que es verdadero, mis queridos amigos. Entonces vamos a hacer 5 segundos de sleeping ahí en sus casas, ahí detrás de la pantalla, chicos, vamos a movernos. La idea es que este espacio sea para movernos. Vamos respondiendo y nos vamos moviendo. Entonces esto es verdadero. Durante este año, Perú invadió la ciudad de Leticia en el Amazonas. Por tanto, se llevó pues el conflicto bélico colombo-peruano. ¿Listo, chicos? Entonces, como es verdadero, dice, vamos a hacer 5 segundos de leaping. 1, 2, 3, 4 y 5, chicos. Muy bien, chicos. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Con esto terminamos esta bella y enriquecida pausa activa. Recuerde que hablaron con el profe del área de calidad educativa. Un placer siempre. Gracias. Muchas Bueno, profe, gracias, muchas profe. Listos, gracias. Bueno, ya creo que tuvieron estos 10, 15 minutos para levantarse, ponerse activos, cambiar un poquito, aunque seguimos hablando de ciencias sociales, pero también cambiar un poquito de actividad y ya podemos continuar con la presentación del profe Jonathan. Gracias, profe Elio, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra explicación. Estamos hablando de la estructura. ¿Sí se está observando, profe? Sí, ya podemos ver tu presentación nuevamente. Gracias. Bien, listo, perfecto. Muchas gracias, profe. Entonces, ya sabemos que la interpretación, análisis de perspectivas, es algo que nosotros, es una competencia, una habilidad social que se hace necesaria, obviamente, en este mundo con tanta desinformación, con esa sobresaturación que tienen los medios sobre particularmente un hecho histórico. Entonces, debemos analizar precisamente cuáles son sus intereses, cuáles son esas opiniones, cuáles son esos sesgos, cuáles son todas sus dinámicas, obviamente sociales, en donde se puedan observar tanto aspectos ético-morales plasmados como aspectos también de vulneración de derechos allí. Listo, entonces una vez ya revisado esta competencia, seguimos con la tercera, que es el pensamiento reflexivo y sistémico. Entonces, involucra la capacidad del estudiante de comprender diferentes dimensiones presentes en una situación de interacción social. Oigan bien, comprender diferentes dimensiones presentes en una situación social. ¿Será que necesitamos el desarrollo de pensamiento social e interpretación y análisis de perspectivas para llegar a esta competencia? ¿Ustedes qué creen? Obviamente, sí. O sea, lo que yo les vengo tratando de mostrar a ustedes es que pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas vienen siendo la base para llegar a esta competencia de pensamiento reflexivo y sistémico, ¿sí? Entonces, si usted llega a esta competencia de pensamiento reflexivo y sistémico, pues va a poder entender mucho más fácil las preguntas de pensamiento social, las preguntas de interpretación y análisis de perspectivas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos están hablando de comprender los modelos sociales, ¿sí? Sus posibles usos en determinados contextos. Tiene que ver con política, tiene que ver con economía, tiene que ver con todo esto, el análisis de los pensamientos que tienen las personas, tanto individual como colectivamente, y cómo nosotros reflexionamos esta información. O sea, cojo yo la información que existe en cierto contexto sociocultural, en donde, por ejemplo, no se acepten, puede ser así, digamos que hay un colegio X en donde llegó mucha población de otro país y resulta de que pues el colegio, las dinámicas de, le imposibilitan de cierto modo a los estudiantes poderlos recibir, poderlos acoger y sobre todo poder interactuar con ellos y que ellos interactúen con nosotros, ¿sí? Entonces, obviamente, si nosotros no tenemos la capacidad de reflexionar sobre el derecho humano a la migración, si no tenemos
esa experticia para entender que el mundo no nos pertenece, a pesar de que existan unas fronteras, a pesar de que existan unas culturas, que estas culturas pueden coexistir, que pueden ayudarse mutuamente, que se pueden comprender, que pueden entender también el mundo de diferentes maneras. Obviamente, pues no hay nada que hacer muchas veces en la prueba porque nos van a pensar, nos van a poner en esos juicios situacionales, ¿sí? Entonces recuerden que la prueba lo que va a medir en ustedes es la habilidad para entender esos retos, proponer acciones de mejora, entender cómo surgen las diferentes dinámicas, los diferentes conflictos. Si usted en esta época de pronto en Cátedra de Paz no ha visto cuáles son las características de un conflicto, pues es hora de revisar, a ver qué podemos entender del conflicto. ¿Será que el conflicto es algo que no puede existir en las relaciones humanas, en los grupos de diferentes formas, como por ejemplo en el grupo de la escuela, en el grupo de profesores, en el grupo de los amigos o en el grupo de X, que puedan, digámoslo, también coexistir con nosotros. Entonces, es importante el desarrollo de estas tres competencias y prácticamente en la consolidación de estas tres, ustedes pueden llegar a un nivel 4. ¿Listo? ¿Qué es lo que se espera? Un nivel 3, un nivel 4. Bien, entonces una vez entendido esto, vamos a ver las tres competencias. ¿Cuál es la afirmación? Entonces, a modo general, porque la afirmación es algo diferente a la evidencia, vamos a darnos cuenta que pensamiento social, vamos a decirnos, aquí muy claro, nos lo está diciendo el ICFES, comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación, como cuáles modelos conceptuales. Yo les venía hablando del Estado social de derecho, yo les venía hablando de las ramas del poder público, yo les venía hablando de la constitución política, todos estos elementos que existen, ¿sí? Que tratan sobre ciertas cuestiones particulares, porque no todos se aplican en un mismo contexto, ¿sí? Nosotros no podemos hablar, por ejemplo, les voy a poner acá la situación. Yo, por ejemplo, yo no puedo mandar una, digámoslo así, una acción de tutela a un juez si, por ejemplo, no he hecho previamente un derecho de petición. O sea, comprenda también esas dinámicas, cómo se organizan, cómo se manejan. Entonces usted comprende el modelo conceptual de esa, digamos, de ese modelo de cómo nosotros ejercemos la participación a través de las herramientas que nos da digamos, la Constitución del 91, pues ahí encontramos que tenemos una fortaleza porque sabemos para qué sirven, qué derechos defienden, qué derechos protegen, si es negociable algo, si no es negociable, porque no toda la Constitución son derechos, también hay deberes. Como ciudadanos tenemos una serie de deberes que debemos cumplir. Bien, comprende las dimensiones espaciales y temporales de eventos problemáticos y prácticas sociales. ¿Cómo así, profesor? Aunque a nosotros nos han enseñado que la geografía es una disciplina y la historia es otra dentro de las ciencias sociales, ¿sí? Tiene diferentes métodos, por así decirlo. No sé si ustedes de pronto ya han leído el método científico por allá con el profe de sociales, con Thomas Samuel Kuhn, ¿sí? Con todas estas personas que difieren de la visión positivista de lo que es la ciencia, porque usualmente al principio no se considera a las ciencias sociales como un conocimiento científico, sino que como un conocimiento más subjetivo, ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente, ya teniendo en cuenta esta dinámica, que aunque la ciencia tenga unos propios métodos de aplicación, por así decirlo, de análisis, de objeto de estudio, en el caso de la geografía es el espacio, en el caso de la historia tiene que ver con los acontecimientos históricos,
con los sujetos que participan en estos, cómo son, digamos, toda esa estructura social de la época que debemos insertarnos en ella, porque nosotros no podemos ir a juzgar, por ejemplo, la, la cosmovisión de las cosas, el modelo de entendimiento que tenían las poblaciones que existieron en el siglo XX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, a como hoy los entendemos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la reivindicación de los derechos de la mujer, es algo que hace muy pocos años, por ejemplo, aquí en Colombia, es algo que es novedoso, pero no por ser novedoso, entonces ahorita vamos a juzgar a las demás poblaciones que de pronto no lo conocieron. No, la idea es también ubicar el marco del pensamiento partiendo de esos hechos históricos y de la cultura de esa época. Entonces, ojo con eso. Entonces, para entender las dinámicas espaciales y temporales, hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, que nada acontece sin un contexto territorial. Estoy hablando en términos espaciales y temporales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les voy a poner esta dinámica. Entonces, usted llega y dice que las poblaciones de por allá, de Mesopotamia, a las poblaciones que existieron acá cuando llegaron los españoles, son diferentes porque tenían cuestiones históricas muy aparte, sí. Pero ¿en qué podría asemejarse? El hecho de que se asentaron en espacios los cuales, por ejemplo, les facilitó el desarrollo agrícola, el acceso a los recursos naturales, independientemente de dónde haya sucedido, sabemos muy bien que la geografía hace parte de la dinámica temporal. Entonces, démonos cuenta de que historia y geografía tienen que ir de la mano, ¿sí? Hay que comprender, obviamente, las dinámicas geográficas, pero también hay que comprender las dinámicas históricas, ¿sí? Aunque la geografía al principio era una ciencia que iba más por los lados de las ciencias naturales, en un principio, no sé si también lo han comentado por allá en las clases con los profes. Después surgió algo que se llama la geografía humana. Entonces, la geografía física es netamente también muy positivista, sirvió para elemento de control de las personas, ejerción de poder político, no sé si de pronto comprendan el concepto de los centros que cómo se mueven en el mundo. Sabemos muy bien que Estados Unidos, por ejemplo, es un país hegemónico porque se ubica en la parte norte del continente, mientras que los que se encuentran en el centro y en el sur son países periferia porque solamente sirven para aportar los recursos naturales y así está dividido el mundo, ¿sí? Entonces démonos cuenta también cómo subyacen esas problemáticas, porque si solamente vienen, por ejemplo, a sacar el oro de la colosa allí en Cajamarca, mientras que Canadá está hecha un paraíso, complicado complicado, digámoslo, en ese sentido también ambientalista. Entonces, ¿cómo subyacen esos conflictos a partir de esas relaciones y esas prácticas sociales que existen globalmente? ¿Sí? Ese orden establecido, como lo dicen por ahí. Entonces, interpretación, análisis de perspectivas, contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos. Usted ya en esta época debe saber que es una fuente primaria y que es una fuente secundaria. ¿Listo? ¿Qué es una fuente primaria? No sé si de pronto por ahí en el chat alguien nos ayude. Ya haya visto la clase por allá con el profe de sociales o de ciencias políticas y económicas. A ver, profe, Una vamos a fuente mirar por primaria aquí los es... comentarios. Ellos han contado, estaban hablando de las poblaciones, también cuando es que ha evolucionado según el contexto, que dicen que hay que saber geografía para las pruebas. Y mientras tanto, les recuerdo que en la parte de arriba tienen anclados tanto el link de YouTube, donde hemos cargado las clases, que todavía nos faltan algunas, pero ya están algunas. Y el segundo link que encuentran anclado en la parte de arriba es el link de asistencia. Bueno, no nos han comentado en el chat por aquí, no escucharon Mm, la pregunta, no nos han dado respuesta o están ocupados haciendo la asistencia. ¿Qué es Todo una fuente rojo. primaria y qué es ¿Y una qué es fuente una? secundaria? Esa es la pregunta. ¿Qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria?
Gracias, profe. Sí, No porque me no vaya a nos decir que han la dado fuente respuesta primaria todavía. es primera y la fuente secundaria es la segunda, pues obviamente, ¿sí? Pero en cuanto al concepto y el manejo de las ciencias sociales, una fuente primaria se denomina a un archivo que fue creado de forma inédita. Ejemplo, yo puedo hablar de un archivo judicial en el Palacio de la Justicia del siglo XX, en donde se trataba un caso de abuso sexual, ¿sí? El historiador o el científico social se acerca a ese texto, lo lee y a partir de esas técnicas que le va a dar la disciplina social que él maneje, pues va a llegar a unos argumentos, a unos análisis, ¿sí? ¿Qué es una fuente secundaria? Lo que nosotros leemos. ¿Qué es una fuente secundaria? Es decir, por ejemplo, la noticia que se desprende, por ejemplo, de un decreto de excepción, de un decreto de aumento salarial a cierta población del país que trabaja con el Estado. O sea, el decreto viene siendo la fuente primaria y podría decirse que el análisis que se hace en los medios, en los periódicos, podría ser la fuente secundaria. ¿Listo? Para que lo tengamos Gracias, muy profe, en por la cuenta. aclaración. Sí, porque aquí estábamos un poco confundidos en el chat. Por acá nos decían que si eran Ujú. documentos, bueno, sí pueden ser documentos, pero decían que agrícola y la otra es la industrial, ¿no? Creo que están hablando de otra cosa. Está Que la perdido. secundaria sería como un apoyo, que son los productos básicos para la producción, que no saben, dicen ellos, que no le Ah, aparece el link de asistencia, está anclado en la parte de arriba, chicos. Una segunda fundamentación para la fuente principal. La fuente primaria es la fuente verificada y la secundaria es una página web que no es verificada. Esas son las respuestas que tenemos por aquí en el chat. bueno, listo. Entonces démonos cuenta que entonces el profesor nos mandó indirectamente a leer que es una fuente primaria, a leer que es una fuente secundaria. ¿Por qué? No porque el profesor le haya dado ganas de molestarlos, es porque la guía de orientación nos dice que eso es lo que les van a evaluar. Entonces, muchachos, ojo con eso. Seguimos. Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales. No se trata de juzgar, no se trata de decir es que a mí me caen mal los del pacto histórico o me caen mal los conservadores o me caen mal los amarillos o los azules o los de los partidos religiosos. No, muchachos, ojo con tomar parte en la prueba. ¿Listo? Solamente entender cómo ellos comprenden el mundo, simplemente. Entonces sabemos que los que participan en política y son parte de una iglesia católica, evangélica, lo que sea, ¿qué es lo que va a tratar de impulsar o cuál es su intención? Pues obviamente que Dios esté inmerso en la política, ¿sí? Cada uno es libre de, digámoslo así, de creer y también defender sus intereses. Pero el deber, por ejemplo, en este caso del estudiante, es entender cuáles son esos intereses. ¿Listo? Pensamiento reflexivo y sistémico. Entonces, evalúa los usos de las ciencias sociales. ¿Para qué sirven las ciencias sociales? Ah, ¿ustedes qué creen? No sé qué digan en el chat. Profe, por acá nos decían antes que si le podíamos repetir la fuente primaria, yo creo que ahorita lo podemos revisar entonces nuevamente con ellos y otra vez Sí. dicen que la fuente primaria es la fuente de recursos que da la naturaleza y la secundaria es la que dan las empresas. Que si podemos por favor repetir la fuente primaria, repiten por acá en los comentarios. Bueno, Creo que volvemos todavía entonces. están un poquito confundidos. Entonces, ok, no hay problema en devolvernos. Por eso yo les digo, la idea no es tanto llegar y diapositiva, diapositiva, pase, pase. No, la idea es que comprendan, si no comprenden una palabra o si no comprenden un concepto, que les quede por lo menos claro en ese momento. Entonces, la fuente primaria tiene que ver con una fuente que es inédita. Es decir, a lo que se refiere la palabra inédito es que nunca antes ha existido. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, el registro en una notaría. Yo quiero comprarme, me resulta que mi abuelo se compró una hacienda. Les voy a contar cómo lo maneja el historiador. Mi abuelo se compró una hacienda en Ibagué en 1884. Resulta que esa hacienda
tiene una carta de compra, resulta que esa hacienda tiene todos los procesos legales. Eso vendrían siendo las fuentes primarias, porque muestran que pasó algo, ¿sí? Un acontecimiento que en este caso es indudablemente la compra de una hacienda. Pero resulta que con el pasar del tiempo, la hacienda se fragmentó, los hijos la vendieron, adquirieron sus, qué sé yo, sus, ¿cómo se le dice a eso? La herencia, perdón. Lo que pasa es que yo soy pobre y a mí, soy pobre y entonces a mí no me han heredado nada y se me olvida el nombre, no, mentiras. Pero bien, el tema de la herencia, esa hacienda se convirtió en un barrio llamado Barrio La Pola, llamado Barrio Ricaurte. Entonces el historiador va a esa fuente primaria en donde dice quién fue el primero que la compró y desde ahí comienza a narrar ese acontecimiento. Si se dan cuenta, entonces es una fuente primaria porque es lo primero que emerge a raíz de un acontecimiento histórico. ¿Bien? ¿Cuál es la fuente secundaria en este caso? Por ejemplo, después de 100 años que pasó de la venta de la hacienda que estoy nombrando acá en Ibagué, en el barrio La Pola, resulta que un periódico de la ciudad hizo una nota periodística sobre cómo fue, invitó al historiador que ingresó a la fuente primaria, él nos cuenta, esa noticia se convierte también en una fuente porque nos da información, no estoy hablando de una fuente por allá de los deseos, no estoy hablando de una fuente como la que queda allá al frente de la alcaldía, sino que estoy hablando como algo que nos ofrece una información, no agua, información. Bien, entonces, fuente primaria, la compra de la hacienda con todo el proceso que les acabo de escribir. Fuente secundaria, la noticia que apareció a partir de la fuente primaria y por eso se le considera fuente secundaria. No sé si ya quedó clara la pregunta. Si no quedó clara, muchachos, entonces autodidácticamente ustedes tienen esa obligación si quieren sacarse una buena nota por lo menos en este espacio de interpretación y análisis de perspectivas. ¿Listo? Bien. No sé si en el chat están diciendo algo relacionado, si ya Sí, entendieron. profe, por acá dicen que es importante, es pregunta, ¿no? ¿Es importante tener conceptos sobre geografía en las pruebas ICFES o solo se basa más en la parte histórica y situaciones sociales en base a términos legales? Más o menos es lo que nos preguntan por acá. Ok, el ICFES a usted no le va a evaluar la capacidad de memoria que tenga sobre un tema, ¿sí? Es súper importante que lo tengan en cuenta. Aunque por lo menos en sociales es importante recordar fechas, es más importante que usted comprenda todos estos procesos que le estoy diciendo a partir de estas tres competencias. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy claro, porque ahí es cuando nos comenzamos a ir por donde no es. Léanse esas guías de orientación. Entiendan que de cierta manera son unas dinámicas que existen. Obviamente la ley tiene que ver porque aparecen los poderes del Estado, ¿sí? Estamos hablando de leyes desde el principio, pero a grosso modo, sociales va enfocada a la comprensión económica, porque recuerden que no sé por qué se llama sociales y competencias ciudadanas y prácticamente la prueba lo que observa uno, por ejemplo, yo que soy profesional del área, es que en media se observa lo que es una asignatura, ¿sí? La básica secundaria va hasta noveno, de sexto a noveno, y allí se observa sociales. Pero, por ejemplo, décimo y once se debería ver ciencias económicas o políticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que va a evaluar el ICFES, la economía y la política. Las ciencias sociales son importantes, pero son como ese desarrollo de habilidades que usted llega para comprender la clase de ciencias económicas y políticas, porque ahí es donde se desprenden las situaciones relacionadas a estos dos modelos de la ciencia social, a grosso modo, a partir de la historia. De todo se va a enfocar, obviamente, Profe, por aquí mucho hay otra en las... pregunta. Dicen que si les Sí, preguntan las fechas y no las saben. Bueno, es que creo que la pregunta es como que si las preguntan fechas de memoria, ¿no? Más o menos. pues póngale cuidado, no sé si de pronto ustedes ya vieron algunos, existe la posibilidad
como yo lo coloqué en la primera sesión, si no mal recuerdo, que va a haber la posibilidad en donde les van a colocar unas fechas, pero sobre todo les van a narrar unos acontecimientos o unos sucesos que van de la mano con esa fecha. Si usted por lo menos le colocan, ubique temporalmente a, ejemplo, Cristóbal Colón, Simón Bolívar, eh, Francisco de Paula Santander, eh, ubique a Gustavo Rojas Pinilla, pues usted ya debe de darse cuenta de que, por ejemplo, Cristóbal Colón no debe hacer parte de una época republicana. ¿Sí? En este caso, él nunca fue presidente, escasamente pasó por los lados del Mar Caribe, ¿sí? Y ya, llegó a Cuba y después de Cuba se fue para España y allá, por allá regresó otra vez a Centroamérica, pero él no conoce mucho. Ejemplo, y si usted me coloca, por ejemplo, a Simón Bolívar de primero y a Cristóbal Colón de segundo, no es un problema de fechas. Además, es un problema de comprensión de los eventos históricos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, ¿sí? La fecha es importante, pero es más importante la comprensión de los hechos históricos porque usted cronológicamente los va ubicando, a veces hasta olvidando las fechas en las cuales se encuentran enmarcados. Entonces, es importante eso, la lectura de la historia tiene que darse sí o sí, ¿sí? Que si usted no comprende la historia, pues compañero, estudiante, todavía está en épocas en donde puede repasar por lo menos parte de lo que es la historia de la Nueva Granada, cómo se independizó Colombia, etcétera, etcétera, pero eso no es lo que le van a preguntar sobre todo las perspectivas que se encuentran acá en el ICFES. ¿Listo? Bien, vamos con la siguiente diapositiva. En esta tabla podemos observar también la distribución de las preguntas por competencias. Entonces, pensamiento social, el 30%, interpretación y análisis de perspectivas, un 40%, y pensamiento reflexivo y sistémico, un 30%. Entonces, ¿dónde se van a ubicar básicamente por términos y deducción matemática el grosso, digamos, número de preguntas de nivel tipo 2 y tipo 3? No sé ustedes qué opinen, pero entiendo de que van a estar en interpretación y análisis de perspectivas y obviamente van a haber otras en las otras competencias. Pero démonos cuenta que este nivel es importante para llegar a este, ¿sí? Eso no existe porque sí. Entonces es un desarrollo cognoscitivo, ¿sí? Metacognitivo que usted tiene en ciencias sociales y que lo va a llevar a esto, ¿sí? Que esto vendría siendo lo metacognitivo. Usted estar en la capacidad como estudiante de no solamente entender, por ejemplo, un texto, sino también de decir, oye, este texto puede estar mal por esto. Oye, no estoy de acuerdo con el argumento digamos, del escritor por esto y por esto y por esto. A eso se le llama pensamiento reflexivo y sistémico, que obviamente digamos, es una habilidad del pensamiento superior, según obviamente muchos psicólogos educativos, tales como Piaget, como Vygotsky, como muchos que de pronto ustedes no les hablan mucho en las clases, pero existen teóricamente para construir muchas de estas. ¿Listo? Bien, Profe, te interrumpo con una cosita. Nos dale. quedan 2 minutos de la clase, entonces no olviden que la asistencia se encuentra anclada en la parte de arriba, así como el link donde pueden observar nuestras clases a través de YouTube para quienes no se han podido conectar. ¿Por qué no compartimos la asistencia en los grupos de WhatsApp? Me preguntaban por ahí en el chat también, porque es para quienes realmente se conectan a las clases. Hoy tuvimos aproximadamente 300, 400 estudiantes conectados. Es para ustedes que están aquí, que nos acompañen en estas 2 horas. En los grupos de WhatsApp tenemos muchos más estudiantes, entonces por aquí les anclo el link de asistencia. Se demoran 2 minuticos, pero no olviden diligenciarla, por favor. Y ahora sí te dejo cerrar entonces, profe, gracias. Bueno, chicos,
Lastimosamente, esto tiene mucho de qué hablar. Yo trato también de sintetizar la información, porque obviamente, pero créanme que esto que acabo de explicar es muy importante reconocerlo anterior a la prueba. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, vamos a hablar sobre los niveles de desempeño y les voy a colocar preguntas tipo saber, tipo ICFES, como también usualmente se conocen, con los diferentes niveles de desempeño relacionados al área de sociales y competencias ciudadanas. Es importante que participen en esta clase para la próxima, que es el miércoles, o no sé si de pronto cambie debido a que pues pueda pasar algo, uno nunca sabe, pero por lo menos recuerden que las clases de sociales son los miércoles, sujeto a cambio, sujeto a que, por ejemplo, hayan un día festivo, entonces se corre la clase para no perderla, entonces es importante también tenerlo muy en cuenta y estar siguiéndonos en las redes sociales, muchachos. Allí vamos a estar colgándoles información sobre estas dinámicas que usualmente pasan, pero además sobre las múltiples cosas que se realizan desde esta dependencia de la Secretaría de Educación. Entonces, no siendo más por hoy, para la próxima clase los invito a las preguntas tipo 2 y a las preguntas tipo 3 que vamos a estar trabajando. Muchas gracias, profe. Muchas gracias al profe Helio, a la profe Laura, a la profe Karina, que se encuentra ya trabajando también, aunque pocas veces la vemos. Ella hace parte fundamental de este equipo que todos los días acá viene a presentarles este material. Entonces, un saludo Gracias muy a todos. especial. Gracias, estudiantes. Feliz Muchas resto de gracias. tarde. Que estén bien. Gracias, profe. Chao, chao. Feliz tarde.